Hola chicos, en esta oportunidad vamos a analizar las subvariantes que se desprendían de la variante principal de dama F3. Bien, bueno, acá veíamos que caballo C6 se podía contestar, por ejemplo, con caballo B3, que era la que había hecho, y de hecho era la variante principal. Pero en esta posición podemos tener otra jugada que es alfil F4. Esta jugada puede parecer lógica, dado que ataca a la dama, pero vamos a ver que caballo por D4, alfil por C7, caballo por F3, G por F y B5, el blanco solamente se ha creado de habilidades en la posición y no ha logrado absolutamente nada, con lo cual no es favorable esta línea para el blanco. Por eso, bueno, alfil F4 es una jugada dudosa. Luego tenemos alfil E3, así que obviamente define el caballo, caballo F6 desarrollo, enroque largo, alfil E7. La idea es no jugar D6 hasta que por lo menos tenga seguro el flanco de rey, dado que bueno, mi dama controla esta casilla por si la dama blanca quiere posarse en G3 para presionarme el punto G7. Jugar D6 antes de haber desarrollado el alfil me hubiera permitido, por ejemplo, dama G3, creando presión bastante molesta si sobre mi punto. En cambio acá, por ejemplo, estoy momentáneamente controlando el punto G3. Bueno, G4 jugó el blanco, que parece una jugada buena, pero en realidad es dudosa, dado que bueno, permite caballo E5, dama G3, caballo por, alfil E2, bueno, amenazando alfil por obviamente, para aprovechar la clavada, caballo por E3, dama por G7, ¿sí? Jugada de ataque que me presiona la torre, caballo G6 la defiendo, presiono con él acá, F por E, y ahora dama E5, es una jugada que ofrece cambio, dama H6 y B5. Bueno, y en esta posición voy a jugar alfil B7, torre C8 y no tengo ningún tipo de problema. Y además notar que bueno, me he quedado con la pareja de alfiles y he creado debilidades en el oponente. A pesar de que mi rey está en el centro, ya no tengo ningún inconveniente, con lo cual no me tengo que preocupar. Y además puedo llegar a amenazar jugadas como alfil G5, por ejemplo, etc. ¿sí? Pero bueno, la prioridad por el momento es jugar alfil B7 y torre C8 y quizás atacar por el flanco de dama, que es más importante que cualquier otra jugada. Bien, sigamos. Si por ejemplo ahora juega caballo por C6, bueno, B por C6 es la jugada buena, y acá vamos a observar que, bueno, un plan es el que conocemos todos, porque lo vimos en los videos anteriores, que es jugar D5 para sacarme el peón retrasado en columna abierta. Pero por ejemplo puede ser no favorable en algunas posiciones y puede ser mejor jugar por ejemplo E5 y D6, que lo vamos a ver muy seguido. Con lo cual hay que tener presente esos dos planes. Entonces dijimos E5 y D6 o jugar D5. Cualquiera de los dos está bien. Bueno, y acá por ejemplo, si alfil F4, ¿sí? Se juega E5, ¿sí? Alfil G5, H6, alfil H4, alfil E7 gana un tiempo, ¿sí? Atacando el alfil blanco. Alfil C4 me amenaza comer en F7, caballo F6, desarrollo y además cubro de la amenaza. Y en la siguiente jugada voy a jugar D6, ¿sí? Que era el plan que dijimos recién, y me voy a enrocar y no tengo ningún tipo de problema. Por eso en vez de alfil F4 tengo que jugar alfil D3, ¿sí? Como blancas. Y bueno, y acá viene caballo F6, desarrollo normal, dado que bueno, E5 momentáneamente está controlado. Enroque corto, alfil E7, alfil a D2, enroque corto. Bueno, y ahora hay que tener cuidado. ¿Para qué la hizo, no es cierto? La hizo para jugar E5, con lo cual voy a jugar yo E5 bloqueando el peón, dejando este alfil momentáneamente sin juego, dado que me está estorbado por este peón. Y bueno, a dama G3, que es una jugada que bueno, amenaza alfil H6, voy a jugar rey H8, ¿sí? F4. Antes de rey H8, por ejemplo, toda apertura tiene su línea que lleva tablas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta siempre. Con lo cual acá, por ejemplo, D6 es una línea que me permitiría sacar tablas. Por ejemplo, si estoy jugando con un jugador fuerte y me juega esta variante,
me conviene sacarle tabla, con lo cual, bueno, voy a jugar D6, alfil H6, caballo H5, dama, caballo F6 y entablo, ¿sí? Caballo H5 de nuevo, protegiendo acá y atacando a la dama, con lo cual hago tabla fácil, si quiero. Y si no quiero, por ejemplo, porque es un jugador que no es tan bueno y me ofrece esa posición en tablar, voy a jugar rey H8, que es una jugada muy interesante. Me quito de esta columna y además me protejo de un posible alfil H6. Bueno, viene F4, ataque, caballo H5, toca la dama, dama G3, caballo por, alfil por, peón por, E5, importante porque bueno, me amenaza a tomar acá y además bueno, recapturará después el peón, G6, torre por F4, D5, si es una jugada muy buena, dado que bueno, gana un tiempo sobre este alfil, dama H6 y alfil a E6. En esta posición, las negras resisten el ataque enemigo, no tienen ningún inconveniente y además han quedado mejor, ¿sí? Dado que bueno, tienen la pareja de alfiles, lo cual eso le da la ventaja y según el módulo, las negras están ya mejor en esta posición. Bien, vamos a retroceder. Entonces, bueno, vemos que la mejor es caballo B3 dentro de todo, caballo F6, y ahora por ejemplo en vez de jugar alfil F4, que fue el movimiento de la partida, se puede jugar alfil G5, ¿sí? Bueno, alfil E7 desarrollo, enroque largo y B5. Y en esta posición voy a jugar alfil B7, me voy a enrocar corto y no tengo ningún tipo de problema. Y voy a intentar atacar este caballo en algún momento, ¿sí? Además con los peones. Y además hay que notar que este caballo ha quedado fuera de juego, con lo cual eso me da una ventaja a mí jugando como negras, ¿sí? No ejerce ningún tipo de presión y está en el flanco de dama totalmente inactivo, con lo cual a mí no me molesta. Bien, alfil F4, D6, y ahora por ejemplo, en vez de jugar alfil E2, que dijimos que era una jugada que intentaba proteger la casilla H5 para evitar un caballo, se puede intentar enroque, que no es tan buena, dado que bueno, me juega una jugada de desarrollo como alfil E7, dama G3 atacando los 3 puntos, pero como no jugó alfil E2 para evitar acá, caballo H5 es una jugada que muy buena, que gana el alfil de las blancas y además queda mejor el negro en esta posición. Nada bueno para el blanco, por eso es mejor jugar en esta posición alfil a E7, dama G3, dijimos para atacar el punto, enroque corto, y ahora en vez de torre D1 que era la principal, se podía intentar la interesante alfil H6, porque es muy interesante. Única caballo E8 para defender, enroque largo, B5, F4, rey H8, jugada muy buena, ¿sí? Es una jugada que se quita de la columna y bueno, destraba este peón para poder amenazar este alfil. Se está amenazando en este momento comer acá, ¿verdad? Con lo cual, bueno, alfil G5, B4, jugada de ataque, y ahora por ejemplo a caballo B1 viene A5 con idea de A4 presionando este caballo. Y si por ejemplo se juega un caballo A4, vemos que este caballo ha quedado mal ubicado, con lo cual alfil D7 es una jugada muy buena que amenaza este caballo que está débil. Entonces por ejemplo un E5, F6, peón por, alfil por, con idea de caballo E7 y las negras ya están mejor en esta línea. Hay que notar que acá el alfil salió a la casilla D7, cuando generalmente salía a B7. Bueno, esta posición está justificado sacar el alfil por D7, dado que bueno, tenemos un caballo en A4 muy débil y además muy difícil de defender, con lo cual es muy óptimo utilizar este alfil por esta casilla. En cualquier otro caso particular donde no haya un caballo acá, generalmente el alfil debería ir a B7, dado que bueno, obviamente la casilla que más actividad le da. Bien, sigamos. Entonces bueno, torre D1, torre D8, enroque, B5, alfil H6, caballo E8,
Y ahora, por ejemplo, en vez de jugar alfil de 3, que era una jugada que buscaba activar el alfil, se puede intentar un F4, así que es interesante para atacar. B4, jugada de ataque, ¿verdad? Obligo al caballo a posicionarse en una casilla como caballo B1. Decir que, por ejemplo, caballo A4 es mala, dado que, bueno, de nuevo, alfil de 7, me presiona este caballo, perdón. F5, creando un ataque. Caballo E5, una jugada muy buena, dado que al jugar F5 me debilito la casilla, me aprovecho de ello y me voy como caballo acá. F6, alfil por, torre por, parece que estoy perdiendo, ¿verdad? Pero bueno, con alfil por, el negro queda mejor, si parece una jugada muy extraña, pero queda mejor y tiene que volver la torre, ¿sí? El blanco, porque si no, bueno, queda peor después, ¿sí? Porque cuando un rey H8 ya está quedando peor. Con lo cual, bueno, es una posición muy agresiva, ¿verdad? Por eso lo mejor es jugar caballo B1, a lo cual viene el rey H8, amenazando este alfil, alfil G5 y caballo a F6. Bueno, el caballo intentaba ir a F3 para activarse, pero con caballo F6 el negro ya está mejor, dado que está presionando este peón y ya no hay posibilidades de ataque reales para el blanco, con lo cual estoy muy bien acá con negros. Por eso lo mejor es alfil de 3, B4, caballo E2, alfil F6. Y ahora en vez de alfil G5, por ejemplo, ¿sí? Se podría intentar una jugada como C3. Alfil B7, desarrollo, torre C1, ojo acá porque me está haciendo un rayo X. Quito mi dama y no hay ningún tipo de problema para lo que es el negro. Bueno, alfil G5 es la mejor entonces, dama E7, alfil F6. Dama por F6, F4, y acá habíamos visto que alfil B7 era la mejor, pero ¿qué pasa si me juegan dama por B2, por ejemplo? Si yo juego dama por B2, es mala porque por E5, peón por, y mi dama queda en el flanco de dama y no puede volver a defender el flanco de rey, y si por ejemplo tomo acá, es muy mala, doble signo de interrogación, dado que viene dama por E5, caballo por E5, y la descubierta sobre la torre, ¿verdad? Me gana la torre a la próxima y bueno, obviamente pierde material el negro, eso no conviene. Bueno, torre para abrir acá dijimos A5, E5, dama E7, no rompiendo la tensión, que ya lo vimos. Y ahora, por ejemplo, en vez de rey H1 se puede jugar dama H3, ¿sí? Una jugada que amenaza mate, G6, caballo G3, D por E5, D por E5, A4, jugada muy buena, ataque el caballo, que defiende esta casilla. Vamos a ver por qué es tan importante acá, por jaque, rey H1 y gano el peón. Y con un caballo de D por E4, por la dama E7, protejo casilla F6 y estoy bien, ¿sí? Y si por ejemplo se juega E por D6, ¿sí? En esa posición, vendría dama por D6, dama F2, torre de AC8 llevando una torre al centro, caballo C5, alfil A8 y la posición está totalmente igualada, no hay ningún tipo de peligro para el negro. Bueno, sigamos. Rey H1 entonces, H6. Estos son movimientos que ya lo hemos visto, lo voy a pasar rápido. Dama G5, dama por, peón por, caballo G3, alfil A6. Bueno, torre por A6. Y ahora caballo de D4 que dijimos que era mala. En su lugar se debe haber jugado caballo C4. Defendiendo, torre de 5, torre de 1, torre A7, torre por, peón por, caballo E3, torre E7, caballo por E5, torre por y torre F5. Y esta posición era aproximadamente igualado para el blanco. Jugar caballo F3 hubiera sido también dudoso para el blanco, dado que bueno, venía G4, caballo G5, torre A7 defendía y quedaba con ser iniciativa, dado que bueno, iba a poner mi torre en D5, o iba a poner mi torre en D2 con cierta presión sobre el flanco de dama del oponente y el peón de E5. Bien, sigamos. Bueno, decir que en la jugada 30, vamos a llegar a la jugada 30, en vez de rey G1 se podía jugar por ejemplo caballo por E6, pero torre A por D6, caballo E4 y torre C6 le quedaba con cierta presión en negro, lo cual tampoco era bueno para el blanco. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy.
Nos vemos en el próximo video.